miércoles aquí, parece que fue ayer. Parece que fue ahorita que los miraba a los ojos de todos y descubro que somos los mismos. Los mismos que vamos unidos de la mano hace mucho tiempo. En este trajinar, en esta caravana de la vida que es la caravana del alma, hoy vamos a hablar de los otros remedios. Para saber que no tenemos otro remedio que acudir a esos otros remedios, que son los remedios del alma. Y vamos a tratar de hacerlo desde la vida, encontrando que el alma es esto. ¿Sí? El alma es lo que está en los ojos, en las miradas, en los abrazos, en las sonrisas, en la alegría, en el amor incondicional que se va expresando en la medida en que vamos haciendo el recorrido por la caravana de la vida, no solo esta caravana del sur de Chile, ni las 7 caravanas, sino la caravana, la danza de la vida. Para ello vamos a tratar de entrar en contacto con lo que es la noción del alma y comprender que el alma no es algo que está por allá en la estratosfera, ¿no? Que no es un concepto metafísico, sino más físico que lo físico, más íntimo que lo íntimo, más real que todo aquello que llamamos realidad, más allá de la apariencia. Y en todo esto que tiene vida, como nos decía Berta Lamachi hoy, en el lenguaje de la naturaleza, en el del árbol, en el del agua, en el de la lluvia, en el de todos los elementos, existe un mínimo común denominador, existe una corriente, una quinta esencia, algo que va más allá de todas las formas y apariencias y que es a lo que podemos llamar el alma. Vamos a ir más allá del alma como un concepto antropomórfico, como el alma humana, y vamos a entender el alma, esa esencia oculta en cada cosa, eso que a pesar de que es invisible, está nutriendo nuestra visión, a pesar de que es inaudible, es el sentido que está detrás de nuestros oídos, a pesar de que no la podemos tocar, es lo que habla en nuestra caricia, a pesar de que no la podemos medir, es algo inconmensurable que está dentro de todas nuestras medidas. Es a eso a lo que vamos a llamar el alma. Digamos que el alma es una organización de información, un principio intangible, una cualidad, una esencia que se esconde detrás de todo lo que tiene forma, peso, imagen externa o apariencia. Y si eso fuera el alma, digamos, el alma está más allá de tus ojos, está en tu mirada, en el brillo de tu mirada, en eso que me dices cuando me miras. Y si descubriéramos de pronto el alma en el abrazo, cuando nos abrazamos, que hay más allá del abrazo, que hay más allá del contacto. Hay un fuego interior, hay algo que nos disuelve, que nos integra, que nos reúne, que tal vez no podemos describir, no podemos medir, no podemos contener desde el punto de vista de nuestra dimensión física, pero sin embargo es mucho más real que todas esas dimensiones físicas. Si nosotros miráramos un poquito de carbón o de carbón oscuro, y miráramos un diamante, tal vez eso alcanzaría a contarnos algo de ese misterio que es el alma, sabiendo que detrás del carbón y del diamante existe un secreto, y ese secreto no es visible, es un patrón de organización interna a nivel molecular. Del mismo modo, cuando nos ordenamos, cuando yo me pongo en orden, ese orden no se puede medir, ese orden no se puede pesar, ese orden no tiene una connotación física. Sin embargo, va a aparecer como una realidad que se revela afuera, como una especie de comportamiento frente a la luz. Cuando yo soy coherente, cuando somos coherentes, cuando somos honestos, cuando decimos la verdad, pero más allá de decir la verdad, somos lo que somos de verdad. Cuando somos sencillos,
cuando nos desnudamos de la apariencia externa, cuando podemos ser humildes, cuando somos transparentes y revelamos nuestra luz, que es una luz invisible, pero que se advierte en tu presencia. Cuando eso ocurre, estamos revelando ese aspecto invisible, ese patrón de organización y de ordenamiento interno que no podemos ver, pero que está presente en tu presencia. Así que digámonos, ¿y si el alma fuera la cualidad de la vida? Si el alma fuera ese principio que se esconde detrás de la apariencia. Si el alma de las cosas nos explicara para qué sirven las cosas, cuáles son sus propiedades. Si pusiéramos eso como una hipótesis, tal vez nos aproximaríamos a la dimensión del alma. Tal vez encontraríamos ese patrón de ordenamiento interior o ese patrón de información que, aunque sea tan invisible y tan intangible, está determinando el comportamiento de las cosas. Bien, yo voy a tratar de hacerlo desde la vivencia, porque hablar del alma no tiene sentido. Pero si vivimos el alma, si reconocemos el alma en nuestra existencia, si el alma empieza a cobrar una dimensión y un peso específico para nuestra medicina, si pudiéramos ponerle alma a nuestro trabajo, a nuestra medicina, a nuestra humanidad, a nuestras relaciones humanas, tal vez eso tendría sentido. Ya no sería hablar del alma, sino vivir el alma. ¿En qué momentos podemos vivir el alma? ¿Cómo se manifiesta el poder o la actividad del alma? ¿Cómo podemos encontrar que el alma es una prodigiosa medicina? ¿Cómo podríamos sentir que a nivel del alma los milagros son posibles? Que hay otro tipo de medicinas, no medicinas que van desde la materia hacia arriba, sino medicinas que parten de un lugar de la conciencia que es más sutil, un lugar superior. La primera vivencia que yo quiero compartirles sobre el alma es la de la muerte, porque en el alma nosotros podemos, o desde el alma podemos comprender mejor el sentido de la vida y la muerte. Porque hay momentos en que, desnudos de todo lo que no somos, nos aproximamos con inocencia y con total desnudez, con total sencillez, a aquello que realmente somos. Entonces vamos a hablar de una primera experiencia, unas primeras experiencias que se han multiplicado, pero que son muy recientes. Y esa vivencia se relaciona con la muerte de gente muy querida, de gente próxima del alma, gente con la que compartimos la vida, los sueños, la lucha, el trabajo. Y debería ser una evidencia tremendamente dolorosa. Sin embargo, no solo no fue dolorosa, sino que fue una vivencia de plenitud, de contacto, de fuerza, de confianza, de alegría, de seguridad. Una vivencia supremamente poderosa. El primero, que es un amigo del alma, hacer una enfermedad que lentamente lo va consumiendo. Y a mí, afortunadamente, me toca participar de su proceso de muerte. Yo puedo asegurarles que no hay un lugar más bello y más sagrado en la vida que el lecho del moribundo. Que no hay un lugar de contacto más genuino con ese mundo sutil pero real que el lugar donde está sucediendo la restitución, donde nosotros nos estamos retirando del cuerpo. ¿Cuál es la vivencia? Yo veo al hermano, al amigo, al compañero que se está muriendo, pero en ese momento, en lugar de sentir un dolor desgarrador y una tristeza muy profunda, lo que siento es una expansión del corazón, un estado de alegría, un estado de comunión, que nos revela en vivo y en directo
que la muerte no es la muerte, no es lo que pensábamos, que la muerte es aquello que más se parece al canal del parto y al contacto directo con esa fuente de vida que a todos nosotros nos anima. Pero no solo eso, sino que lo vivimos con el grupo familiar, y con el grupo familiar asistimos la muerte como se asiste al renacimiento, como se asiste realmente a la vida, y se puede morir de otra manera, se puede vivir de otra manera si la vida y la muerte están en relación directa con ese contacto sutil que es la corriente de la vida, el cordón de plata, ese gran hilo que nos conecta a algo que en nosotros es tan inmanente como trascendente, a algo que vive en nuestro cuerpo y que ve por nuestros ojos, pero que sin embargo utiliza nuestro cuerpo, que no es precisamente nuestro cuerpo. El alma es aquello que somos. La segunda vivencia que nos habla del poder enorme del alma como medicamento es la de otra compañera, es de nuevo una amiga del alma. Yo he tenido la experiencia de ver a los mejores amigos partir y renacer. Muchos de ellos colegas médicos que nos acompañaron en las consultas, que fueron amigos con una amistad incondicional. Partieron. Bueno, esta es una mujer preciosa. Una mujer preciosa por su formación, por su compromiso, por su capacidad de servir, por su humanidad a toda prueba, por su sensibilidad, por su belleza, no solo externa, sino la belleza interna como ser humano. Hay gente muy bella, pero vamos a ver que esa belleza es una cierta radiación, una cierta armonía que el alma comunica. Pero ella también tuvo un cáncer, un segundo tipo de cáncer que le dio. Pasó mucho tiempo dentro de todo esto que es la enfermedad. Nosotros los que somos trabajadores de la salud, incluso los médicos, incluso los intergéticos, también nos morimos, también nos enfermamos, también somos vulnerables, no tenemos la solución para todo, ¿sí? También la muerte es una gran liberadora y una gran sanadora, es lo que aprendemos como lección. Pero para nosotros es bien especial, porque esta mujer que lucha con todas las fuerzas de su vida, de sus conocimientos, de su intelecto, de su compromiso con la vida, que lucha con todos los tipos de medicina, pasando por la oncología, por la radioterapia, por la quimioterapia, todo lo que es alternativo, todas las modernas técnicas de psicoterapia, todo lo que es el chamanismo, la alquimia, la sintergética. Ella agota absolutamente todos los procesos y al final del proceso he ahí un cuerpo casi paralizado, prácticamente derrotado, consumido en el dolor más terrible. Pero sucede un milagro, y ese milagro es la aceptación. La aceptación es el primer portal del alma. Cuando ya no luchamos, cuando aceptamos lo que hay y lo que es, cuando nos podemos sumergir de verdad en el ahora y aquí, cuando eso implica también aceptar la muerte, porque la vida no es lo contrario de la muerte, ni es el rechazo de la muerte, en ese momento sucede un milagro. Y ese milagro del que puedo dar fe en vivo e indirecto, y que muchas veces he podido asistir a ese tipo de milagro del alma, es que su sonrisa se ilumina. Esta mujer empieza a sonreír, pero con una belleza extraordinaria. Aquí está Yolanda, con la que pudimos participar de ese proceso, y afortunadamente lo hicimos de cerca. Para nuestros compañeros que estaban más lejos de ella fue mucho más doloroso, pero nosotros que estuvimos ahí al pie en los días que precedieron la muerte, asistimos a una verdadera alquimia, la alquimia del alma, a una transmutación de un tal poder que cambió su pulso, cambió su radioactividad, cambió su mirada. Ella, que era hermosa, se puso preciosa, era realmente una mujer de una belleza extraordinaria. Sus ojos azules profundos se hicieron brillantes y luminosos. Era una maravilla mirarle su cara de armonía. Y yo le digo,
Pero ¿por qué en unos cuantos días ese cambio tan extraordinario de ver un cuerpo cansado, agotado, transido en el dolor, resistente a los opiáceos, de pronto el dolor se suma? ¿Y dónde está el cáncer? ¿Y dónde está la compresión? ¿Y dónde está el dolor? ¿Y quién tiene un medicamento mucho más poderoso que los opiáceos? ¿Y dónde está el sufrimiento? Porque ese sufrimiento desgarrador, cuando se abre la compuerta de la aceptación, hace una expresión tan hermosa que nos decía nuestra compañera: nunca he sido tan feliz. Paralizada, con su cuerpo consumido, con su cara brillante, con su armonía, desde la sinceridad del corazón, nos dice: nunca he sido tan feliz. Entonces, yo me pregunto, ¿y dónde comienza el dolor? ¿Y qué es lo que produce el dolor? ¿Y dónde está el cuerpo físico? Y es que en la enfermedad hay una especie de fricción entre alguien que realmente somos y ese instrumento en el que tenemos la vida, el movimiento y el ser. Pero si nosotros vamos un poquito más allá, nos encontramos una cosa que se hace en todo el mundo y que es extraordinaria: es mestinar, es marchar sobre brasas a 800 grados centígrados, ¿sí? Un pequeño entrenamiento y la gente marcha sobre brasas, es una locura, a 800 grados, con los pies desnudos. ¿Cómo es posible que yo camine sobre el fuego y no me queme? Y entonces, ¿qué es lo que quema? Quema el fuego, quema la resistencia de la piel. ¿Y qué es lo que ocurre cuando el fuego no nos quema? ¿Y qué es lo que ocurre cuando el dolor no se convierte en sufrimiento? ¿Y qué es lo que ocurre cuando de pronto nosotros asistimos a lo que llamamos las siempre vivas? Tenemos un grupo de pacientes que son nuestras siempre vivas, ¿sí? Aquellas a las que los médicos han condenado a muerte una y otra vez, que tienen cánceres en estadio metastásico grado 4, y se muere una generación de médicos y luego la siguiente generación, y ellas siguen riéndose de la vida, ¿sí? Diciendo: aquí estoy. Hace poco vimos en la consulta a una mujer que lleva 25 años con un SEA de mama metastásico, pero es metástasis hasta en el pelo. Tiene una metástasis que le generó una fractura a nivel de la clavícula. Obviamente le propone que le van a sacar la clavícula, que le van a resecar buena parte de la cadena ganglionar, que le van a resecar el músculo pectoral, es decir, muchas cosas, y ella se ríe y dice que no. Y un año después, esa fractura de clavícula se ha consolidado, el tumor se ha hecho blanditico y ha regresado, pero esta mujer no se ha hecho absolutamente nada. Y entonces, ¿cuál es el medicamento? Le digo yo. Cuando hablamos con esos pacientes nos encontramos una cosa, que es un común denominador, es su actitud. Claro, pero la actitud yo no la puedo medir, ni la puedo pesar. Es su actitud hacia la vida, es su actitud hacia la enfermedad, es su actitud hacia la muerte. Es bien especial porque ellos aceptan la muerte. Y en la medida en que aceptan la muerte y no luchan contra la muerte, es como si se conectaran a una corriente de vida que circula a través del cuerpo. Más allá de esto, entonces, nos encontramos no solo los supervivientes extraordinarios, sino aquellos que se fueron, pero que se fueron de otra manera, que se fueron con dignidad, que nos dejaron su esperanza, su ejemplo, su transparencia, su felicidad, que sembraron esa felicidad en nuestro corazón y que nos enseñaron que la vida no se acaba con la muerte. Entonces vamos a entrar en esa dimensión. Es la dimensión, primero, de la aceptación de la enfermedad como maestro, de la actitud hacia la vida como si fuéramos aprendices. ¿Y qué tal si nosotros fuéramos aprendices? ¿Y qué tal si, como para las machis, todas las cosas fueran nuestro maestro? ¿Y qué tal si aprendiéramos de la tarde, de la flor, del árbol, de la lluvia, del fuego, de los elementos? ¿Qué tal si
pudiéramos aprender de los errores, de los fracasos, como de los éxitos? ¿Qué tal si pudiéramos tomar la enfermedad como una pregunta que la vida nos hace y como una lección que estamos dispuestos a aprender? ¿Qué tal si nosotros asumiéramos la actitud de los aprendices, que son todos estos supervivientes extraordinarios? Porque cuando los estudiamos nos encontramos que los que han sobrevivido no es porque se hacen sintergética o bioenergética o homeopatía o medicina clásica, el mínimo común denominador es un cambio de actitud hacia la vida. Y vamos a ver en qué consiste ese cambio de actitud, porque a lo mejor ese cambio de actitud nos abre las compuertas de los medicamentos del alma tal como se expresan en nuestra vida cotidiana. Para ello, entonces, vamos a hacer una propuesta, que es una propuesta atrevida. Vivir es aprender. Primero, vivimos mientras aprendemos. Nos empezamos a morir realmente cuando dejamos de aprender. ¿Quién aprende en nosotros? Y la hipótesis es, vamos a tratar de sustentarla, el aprendiz es el alma. El alma es aquello que aprende en nosotros. El alma es aquello que sostiene la vida en nosotros. Toda la evolución es una estrategia de aprendizaje. Aprendemos desde el átomo, a través de las moléculas, a través de los reinos de la naturaleza. Vamos aprendiendo lecciones. A nivel del reino mineral aprendemos una lección. Imagínense que nosotros somos como una piedra que la evolución va puliendo con su cincelo, con su fuego, hasta que la piedra se reordena internamente y revela su luz y se convierte en una piedra preciosa o en un diamante. Imagínense que en esa fase de la evolución nuestro aprendizaje es desarrollar la transparencia, la belleza de la gema, las virtudes, dejar pasar la luz. Hay gente que son como piedras preciosas, que dejan pasar la luz, que todo no embellece, ¿sí? Porque tienen un patrón de ordenamiento interior tan perfecto como el de un diamante. Y una piedra preciosa lo es por su comportamiento frente a la luz, porque deja pasar la luz. Cuando el alma interviene en nosotros, nos volvemos transparentes. Transparentes ya no en el sentido físico, sino en el sentido humano. Y cuando somos transparentes, somos honestos. Y cuando somos honestos, somos de verdad. No decimos verdades, sino que somos de verdad. Y dejamos pasar la luz. Y eso es una piedra preciosa. Una persona que es transparente es un tesoro para la sociedad, es un tesoro para la familia, es un tesoro que nos genera una profunda confianza y que nos da una infinita seguridad. Pero miren cómo esto es parte de una estrategia de la evolución que está incorporado en nosotros y que tiene que ver con la transparencia. Pero más allá de la transparencia, hay gente maravillosa, hay gente que es radiactiva. Y la radiactividad del amor, la radiactividad de su corazón. No nos tienen que decir una sola palabra, no nos tienen que abrazar. Nos abrazan con su compañía, con su vida, con su actitud, con su silencio, con su presencia. Esa fuerza de la radiactividad interior es la fuerza del amor del alma. Su discurso es la vida. No tienen que hacer muchas cosas, porque cuando uno es simplemente el ser, se manifiesta en todo lo que dice, en todo lo que hace y en todos sus silencios. Bien. Allí tenemos entonces esto, que el hombre es como un átomo y su núcleo es el corazón. Y cuando podemos vivir de corazón, cuando podemos ser de corazón, cuando lo que hacemos y sentimos y pensamos tiene raíces en nuestro corazón, entonces tenemos ese poder del alma que es la radiactividad del corazón. Yo ya no estoy hablando del alma que está en la estratosfera, sino esa energía radiactiva que puede estar en contacto con nuestro corazón. También aprendemos cómo aprenden las plantas. Ese sí que es un bello aprendizaje.
Claro, lo vegetativo, la vida vegetal está en nosotros, no ha pasado. Nosotros tenemos raíces, nosotros tenemos savia, nosotros estamos conectados con la tierra y ascendemos y nos desarrollamos y nos reproducimos y fructificamos. Y sembramos nuestras semillas y también florecemos. Vivir es florecer. Y todo esto es un proceso relacionado con la luz, ya no la fotosíntesis, sino la posibilidad de apropiarnos de la luz. En ti la luz se convierte en palabra, o se convierte en poema, o se convierte en ciencia, en creatividad. Así que tú eres un transformador de la luz. Haces la fotosíntesis a tu manera, es decir, que humanizas la luz. A lo mejor consumes glucosa y consumes un sustrato vegetal o animal, pero a través de ese sustrato liberas la energía, y esa energía que se libera a través de ti en tu humanidad se cualifica y se convierte en todo ese bello proceso de la radioactividad humana, aquello que tú puedes aromar como una flor, floreces y aromas para la vida. Pero de la misma manera tienes un gran potencial liberador, eres capaz de liberarte, de salir de los procesos de dependencia, de desarraigarte, de viajar, de proyectarte a distancia, de proyectarte a través de tu conciencia no local. Y todo ese portentoso ascenso comenzó con el reino animal, es decir, que también en ti hay una inteligencia colectiva, una inteligencia instintiva que se fue liberando desde las raíces del reino vegetal y fue ascendiendo, como vemos, el ascenso de la planta hasta la epífita, hasta la orquídea, que ya no tiene sus raíces ancladas a la tierra, y como vemos súbitamente el ascenso de esa orquídea que se convierte en una mariposa. Ustedes han visto la bella relación que existe entre las flores y las mariposas, ¿no? Una mariposa es como una flor volátil, es exactamente lo mismo como el misterio de la crisálida que va abandonando sus patas, deja de arrastrarse, pasa por ese universo de procesamiento silencioso interno y va ascendiendo hasta que se despliegan alas de la mariposa. Esa también es la historia de nuestra vida. Pero la historia de nuestra vida es el potencial del alma, el potencial del alma es el potencial de las alas que llevábamos implícitas en nosotros. Tal vez no nos dábamos cuenta de que éramos capaces de volar, de desafiar la gravedad, de entrar en el territorio de la levedad y de ascender, pero vamos a ir un poquito más allá de la metáfora y vamos a tratar de encontrar el sentido del aprendizaje desde el alma. Si el alma es el aprendiz y nosotros fuéramos el alma, es decir, si el alma es el habitante interior, aquel que habita en el templo de mi cuerpo, aquel que oficia en el ritual de este templo, aquel que lo cualifica, aquel que le da sentido a los sentidos, ¿qué vino a aprender ese habitante interior? Es decir, si nosotros fuéramos aprendices, ¿qué fue lo que vinimos a aprender? Para eso un punto de partida. Primero, ninguno de nosotros vino a sufrir. Eso no es cierto. Eso es una falsa creencia a nivel cultural. La vida es dolorosa, pero el dolor no implica el sufrimiento. Nadie vino a sufrir. Segundo, tenemos una tarea esencial en la vida y esa tarea es la felicidad. Vinimos a ser felices. No podemos tener complejos porque somos felices. Y no es cierto que si somos felices estamos alejando el reino de los cielos. El reino de los cielos está en nosotros y en nosotros está el rey. Y ese rey que se expresa a través del alma está evolucionando en el seno de nuestro cuerpo y evoluciona cuando aprendemos. Eso implica una cosa, solo los aprendices son felices. Eres feliz mientras aprendes. Pero el aprendizaje tiene una condición muy especial. Esa condición es la inocencia. Si tú crees que lo sabes, nunca lo vas a aprender. ¿Sí? Si tú partes de la maestría, nunca vas a tener la humildad suficiente para aprender. Tu maestría es la humildad para aprender de todos los eventos y todas las cosas, porque todos ellos pueden ser tus maestros. Y eso implica una condición esencial.
condición que viene de la mano de la aceptación. Esa condición es la desnudez de la humildad. El poder del alma es el poder de la humildad. La fortaleza del alma es la fortaleza de la vulnerabilidad. No tenemos poder porque somos fuertes en el sentido en que nos resistimos. No tenemos poder en la medida en que somos blandos, en el sentido en que nos podemos adaptar. Y cuando somos blandos, flexibles, vulnerables como el agua, esa es realmente la fortaleza de la vida. Entonces vamos a ver qué vinimos a aprender. Es bien especial discutir sobre esto, si somos aprendices. Si vinimos a esta vida a aprender, si en la medida en que aprendemos nos realizamos y podemos ser felices, pues realmente discutir sobre las lecciones que vinimos a aprender sería muy interesante. Vamos a mirar esas posibles lecciones. Lecciones que conquistan a aquellos que van cambiando su actitud frente a la vida, aquellos que se conectan con lo que realmente son y con el poder del alma. Primer gran aprendizaje de la vida, primera gran necesidad del ser humano en todas las culturas. La humanidad de todos los lugares y los tiempos tiene una necesidad esencial, tiene un punto de partida. Y a esa necesidad la llamamos seguridad. Cuando entramos en contacto con el alma, cuando aceptamos nuestro mundo tal como es, el resultado es que experimentamos un sentimiento de seguridad, un sentimiento que viene desde adentro. Cuando no hay un sentimiento de inseguridad, tenemos miedo. La inseguridad nos trae miedo. Pero cuando tenemos miedo, pagamos un precio muy alto, y es que el amor no se puede manifestar. El miedo es la ausencia del amor, y nada más. Y no es posible el amor sin un sentimiento de seguridad. Pero no es posible la seguridad desde afuera, desde el búnker. Yo no tengo seguridad porque consigo un seguro de vida, que es un seguro de muerte. Yo no conozco seguros de vida, ¿no? A ti te aseguran la muerte, ¿sí? Y tengo seguridad porque construyo un búnker, que eso es una expresión de la inseguridad. La seguridad no es un asunto externo, es un asunto interno. Y ese asunto interno tiene que ver con la autogestión, con el soporte interior, con la fortaleza interior. No con la cantidad de muletas o de apoyos externos que tengo, sino con la solidez de la estructura de mi personalidad adentro. Y esa seguridad tiene que ver con algo maravilloso, es la fe. Claro, si tú no crees en ti, jamás vas a tener seguridad y vas a buscar una seguridad externa, una seguridad ajena. Y esa fe, cuando se profundiza, tiene que ver con una propiedad maravillosa que refleja esos dones o esos medicamentos del alma, y es la confianza, ¿sí? La confianza es una fe que se afianza en tu corazón, es una fe con fortaleza, con raíces, que viene desde adentro. Entonces nos hacemos la primera pregunta: ¿y te fías de ti? Claro. ¿Y sabes quién eres tú? Si tú supieras que eres el alma, que eres ese potencial interior, ese patrón de organización, que no es tuyo, pero que viene a ti, te hace participar de toda la inteligencia de la evolución, entonces por primera vez te fiarías de ti, confiarías en ti, con una consecuencia maravillosa. Y es que si tú te fías de ti mismo, te vas a fiar del hijo, y del marido, y del hermano, y del otro, aunque el otro se equivoque, porque te vas a relacionar desde el centro, desde el corazón, con su esencia. No te vas a relacionar con su apariencia, porque no te importa que el otro se vista de harapos, porque no te vas a confundir con su vestido, ni lo vas a rechazar por su vestido, porque sabes que detrás de ese vestido de harapos hay una esencia digna de amor, porque en la medida en que tú te reconoces, te aceptas, te fías de ti, confías en ti,
En la medida en que tú te amas, vas a ser capaz de amor. Y entonces vas a entender una cosa fundamental, o la vas a comprender más allá del entendimiento, porque la vas a comprender desde la vida, no solo desde el intelecto, la vas a comprender con tu corazón. Y es, por fin, al prójimo como a ti mismo. Claro. Vinimos a amar. Vinimos a aprender una lección monumental que es la lección del amor. Pero la lección del amor no en abstracto, sino a través de nuestras relaciones humanas. Vinimos a aprender el arte sublime de las relaciones humanas, de la comprensión amorosa. Vinimos no a entendernos, a veces nos entendemos, pero mucho más allá, a comprendernos. Y comprendernos implica no solo el intelecto, sino que implica especialmente el corazón. Y cuando nos relacionamos desde la comprensión, esa relación es maravillosa, es hermosa, porque es una relación que podemos denominar una relación del alma, y allí los milagros son posibles. Si nuestra relación como terapeutas, nuestra relación como médicos, nuestra relación como padres o como hermanos, pero una relación fundamentada en la comprensión amorosa, no solo en el entendimiento, sino un entendimiento conectado con el amor, es decir, que involucre al mismo tiempo la cabeza y el corazón, nuestras relaciones serían hermosas, serían liberadoras, podríamos llamarla relaciones del alma. Pero obviamente eso que aparentemente es tan complejo tiene un punto de partida muy sencillo. Ese punto de partida es la aceptación. De la aceptación se deriva la humildad. Yo me acepto exactamente como soy, con mis sombras y con mis luces. Desde allí la fe, yo creo en mi potencial interior, me fío de mí mismo, y desde esa fe, la confianza, yo me afianzo en ese potencial del alma. Y desde la confianza, el amor, la confianza es el portal hacia el amor. Donde no hay confianza no puede existir el amor. Y entonces desde la confianza se acaba el temor. Y cuando se acaba el temor se disipa una sombra, porque el temor no tiene existencia real. El temor existe donde no existe la confianza y donde no existe el amor. Entonces nacemos a las leyes y a las fuerzas del amor. Cuando nacemos a esas leyes, a esas fuerzas del amor, nos encontramos que el amor no es lo que creíamos. El amor no es una cosita romántica por allá, ¿sí?, para los poetas, o que de pronto se llena de rimas. No. El amor es una fuerza, y se manifiesta como una fuerza. Como toda fuerza realiza un trabajo, y tiene un efecto en nuestras relaciones, en nuestras moléculas. El amor modifica nuestro cerebro. El amor es como el oxígeno de la vida. Cuando tenemos una hipoxia, es decir, un déficit de oxígeno, en momentos críticos de la vida vamos a tener lesiones muy serias en el sistema nervioso y en nuestro proceso de maduración. Cuando en esos momentos críticos de la vida no tenemos amor, cuando hay desamor, pasa exactamente lo mismo que ocurre con la hipoxia. La falta de amor es tan grave como la falta de oxígeno, porque el amor, igual que el oxígeno, es un combustible que genera un fuego interior, que genera una fuerza, y esa fuerza magnética atractiva permite la creación de una cohesión interior, de un orden molecular. Para que funcione el sistema inmune necesitamos amor. Para que funcione el sistema límbico, el cerebro que modula nuestras emociones, necesitamos amor. Para liberar dopamina, que es una molécula que tiene que ver con la pasión por la vida, necesitamos amor. Entonces ya sabemos que el amor no es lo que creíamos, es una fuerza. Pero es una fuerza magnética. Magnética porque como los imanes se manifiesta por su atracción, que produce cohesión, lo que produce cohesión, lo que produce la armonía entre tus sistemas, lo que mantiene la integridad de tus células, es el amor.
En el momento en que se acaba el amor te empiezas a desintegrar, pero te empiezas a desintegrar cuando no te aceptas, cuando no te fías de ti, cuando no confías en ti, y cuando tú te desintegras, pues no se le puede pedir peras al horno. Lo que produces en el entorno es desintegración, ¿sí? Y cuando tú pides tanto amor a la vida, no seas un mendigo del amor, dale a la vida el amor a manos llenas, porque la ley de la vida, la ley del alma es muy simple, es dando como se recibe, nada más. Tú recibes de aquello que das, pero si tú eres un pedigüeño y vives la vida tratando de pedirle a la vida, de decir qué espero yo de la vida, cambia la pregunta y empiezas a preguntar desde el alma qué espera la vida de mí, qué le puedo dar yo a la vida, porque cuando tú se lo das a la vida sin ninguna resistencia, haces el vacío, y al hacer el vacío, que es otra de las compuertas del alma, alcanzas la plenitud. Es bien especial. Igual que el corazón, cuando el corazón hace el vacío recibe más sangre, ¿sí? Si tú das de lo que eres, vas a recibir mucho más de aquello que das, ¿sí? Esa es una de las leyes del alma que tiene que ver con la conciencia, y esa ley es, al contrario de las leyes de la materia, es que es dividiendo como se multiplica. Si tú das una sonrisa, te quedas 10 sonrisas más ricos. Si das un abrazo, no quedas un abrazo más pobre, ¿no? Quedas con un sentimiento de plenitud enorme. Si das tu amor, no quedas más pobre de amor. Si das tu conocimiento, no quedas más pobre de conocimiento. Existen unas leyes que son las leyes de la conciencia, que corresponden al alma, y esas leyes están supraordenadas a las leyes de la materia. Entonces, no temas entregarte, no temas rendirte, no temas darte íntegro en cada oportunidad, porque cuando tú te das, te estás renovando, y en la medida en que te renuevas, eres como un río, agua fresca que se renueva permanentemente, que se reinventa permanentemente. Así que tenemos la primera dimensión. La primera dimensión es seguridad. Quieren que se acabe el miedo. Obviamente, si se acaba el miedo, se acaba la violencia. Si se acaba el miedo, se acaba el consumismo. Si se acaba el miedo, se acaba nuestra relación inadecuada con la naturaleza. Si se acaba el miedo de morir, y sabemos que la vida es como una gran corriente, entonces no viviríamos ni huyendo de la muerte, ni viviríamos negando la muerte. Es decir, como si nunca nos fuéramos a morir, aceptaríamos la muerte, llenaríamos nuestra vida de seguridad, de confianza, esa que viene del alma, y seríamos prudentes, y eso también es muy importante. Sin prudencia no hay seguridad. Nuestra sabiduría más elemental es la de la prudencia, y la prudencia es saber que tenemos límites. Es que todo paraíso tiene límites, que si vamos más allá de nuestros límites, perdemos la seguridad. Así que uno reconoce que tiene límites, que no es Superman, y reconoce límites para no ir más allá de los límites, y cuando uno no va más allá de los límites, está cuidando su salud. Y saber que tenemos límites es una actitud de una gran humildad, porque sabemos que somos vulnerables. Sabemos que la vida también es con nosotros. Tenemos así la primera fase. Seguridad está hecha de confianza y de sentido de las correctas proporciones, o sentido de los propios límites. Si quieres batir el récord, si quieres superar tus límites, los aceptas. Nuevamente, la aceptación. Y hay una ley que también es una ley que concierne a la conciencia. Es imposible superar o transformar aquello que no aceptamos. Si ustedes quieren transformar algo realmente, si lo quieren cambiar, lo tienen que aceptar. Si quieren transformar su sombra, acéptenla, porque si huyen de la sombra o niegan la sombra, la fortalecen. Si quieren transformar el miedo, acéptenlo. No es huyendo del miedo o negando el miedo como se puede vencer el miedo. Pero una vez que podemos mirar el miedo de frente, podemos disolverlo con la luz del amor. Esa es la primera fase. La segunda fase, en relación con el alma, la llamamos la fase de la identidad. ¿Y quién eres tú?
¿Y quién soy yo? Este nombre, este apellido, este genoma, este complejo de moléculas, esta corriente evolutiva de mi cultura, ¿quién soy yo? ¿Quién hay dentro de mí? Cuando nosotros restauramos nuestra verdadera identidad, empezamos a afirmarnos. Y cuando nos afirmamos, reconocemos nuestro territorio, el territorio de nuestro cuerpo. Cuando nos afirmamos, somos justos con nosotros y ocupamos nuestro centro. Cuando nos afirmamos, no nos desplazamos, no nos tenemos que desplazar. Reconocemos nuestros tiempos y nuestros espacios. Cuando nos afirmamos, no tenemos que desplazar a nadie porque ocupamos nuestro lugar. Ese sentido es el de ocupa el lugar que te corresponde. ¿Conoces ese lugar? Estás haciendo lo que te corresponde hacer en la vida. Mejor dicho, estás cumpliendo tu dharma, estás dando tu nota o estás tratando de dar la nota de todos los demás, menos tu propia nota, los estás desplazando a todos, pretendes ser mejor o casi perfecto en ese sentido, estás desplazándote y estás desplazando a otros porque no estás ocupando tu lugar. ¿Cuál es el lugar que te corresponde ocupar en cada momento, en cada oportunidad? Saber ser madre cuando te toca ser madre, padre cuando te toca ser padre, hermano cuando te corresponde ser hermano, paciente cuando te corresponde ser paciente. Sabes ocupar todos esos roles infinitos que la vida te está asignando en cada momento presente y en cada lugar. Habitas en el ahora y el aquí. Es bien importante. Afirmarse no es un acto en el que yo me afirmo para la eternidad, es un acto de toma de posesión de mi presente y del espacio de mi cuerpo, de este lugar y este tiempo, para descubrir una cosa maravillosa. Cuando yo estoy ahora y estoy aquí realmente, cuando no estoy en el futuro remoto, ni en el pasado remoto, ni el debería ser, sino que ocupo este lugar y este espacio, experimento una cosa maravillosa, y eso es la presencia. La presencia es el alma que se manifiesta en este momento, en el presente, y no se puede manifestar en ninguna otra instancia. La presencia es el alma que se manifiesta en el instante y la estancia, es decir, en la instancia del ahora y aquí. El ahora y aquí es una instancia donde el alma se manifiesta. Allí tenemos entonces la segunda condición, que es la de la identidad. Tenemos una primera, que es la seguridad, una segunda, que es la identidad. Afirmarnos, afirmar nuestro territorio, no ocupar los territorios que no nos corresponden, ocuparnos de dar nuestra propia nota. Y tenemos una tercera, que va un poquito más allá, y es muy bonita, y es, más allá de la identidad, la autenticidad. La autenticidad nos genera el poder del alma. Cuando somos auténticos no nos repetimos. Cuando somos auténticos no tenemos que competir. Cuando somos auténticos no nos tenemos que comparar. Cuando somos auténticos somos únicos. En el alma somos únicos. Somos una faceta irrepetible del Creador. Cuando somos auténticos somos originales. Y cuando somos originales, la vida se transforma en una obra de arte. Y esa obra de arte bella de tu vida está llena de creatividad. Ese es tu valor. El valor está hecho de tu originalidad, y esa originalidad que genera una obra de arte única con la vida te hace incomparable. Cuando ya no tienes que compararte y no tienes que competir, entonces se acaba el sentido de la prisa. Ya no tienes ninguna prisa por llegar, ya eres exactamente lo que eres, y la vida te va a recompensar porque le estás aportando a la vida aquello que nadie más que tú le puede aportar, tu originalidad. Y esa es la autenticidad. Pero ¿cómo conquistamos la autenticidad?
eliminando todo lo que no somos, renunciando a todo aquello que nos sobra, aligerando el equipaje, liberando el lastre, reconociendo el ser del no ser, llegando a la total desnudez, pero esa total desnudez, más que un sentido material, tiene un sentido espiritual. La desnudez se refiere a la inocencia. Estás desnudo cuando eres inocente, cuando no vas con los dados cargados del condicionamiento a la vida o de las expectativas a la vida. Estás desnudo cuando no andas con tus culpas y tus pesos al hombro, a cuestas. Estás desnudo de nuevo cuando te sientes vulnerable, cuando sabes que eres vulnerable, cuando eres blando como el agua. Estás desnudo cuando restauras la dimensión de la conciencia de la infancia en ti, cuando eres como un niño, aunque tengas 80 años, no importa. Cuando vives como un niño, cuando te despojas de lo que no sea tu presente y tu presencia. Y ahora viene lo más importante, sí, estás desnudo cuando gozas. El verdadero goce no puede ser producto de otra cosa que la desnudez. Y esa desnudez que te hace humilde y te hace sencillo, te hace hermoso. Y esa hermosura no tiene que ver con el espacio o el tiempo exterior, sino que es un espacio-tiempo de la conciencia. Ustedes ven la abuela sonreír y la abuela es como una niña cuando sonríe, o cuando cuenta un cuento casi infantil, es como una niña. Y esa desnudez de la infancia permanente que te lleva a la levedad, más allá del lastre del no ser, te permites la fluidez del ser, da la enorme creatividad que tienen los niños, la enorme energía que tienen los niños. Hay gente viejita que tiene más energía que nosotros. A veces nosotros con nuestras cortas edades andamos recién envejecidos por la vida, llenos de condicionamiento, hasta que llega un viejito descalzo y nos hace sonreír, y con el brillo de su mirada nos muestra esa instancia del alma en que es posible declararse inocente. Yo tengo una propuesta, y es que nos declaremos inocentes de una vez por todas. Dios no nos va a juzgar. Nuestro Dios es un Dios de amor, Él ya nos perdonó. El lío es que nosotros no nos perdonamos. Cuando nos perdonamos, dejamos pasar todo el lastre del pasado, aprendemos las lecciones del pasado en presente, tomamos posesión de todos nuestros tiempos en presente. En ese momento somos inocentes y vivimos algo maravilloso, que es la alegría. El alma, la condición del alma, eso que yo oí en mi compañera a pesar de su cáncer, en los días antes de la muerte, esa alegría infinita que la lleva a decir en el lecho de su muerte: nunca me había sentido tan feliz, mientras sonreía y sus ojos brillaban. En ese momento ella deja la expectativa del futuro, ya no tiene hipotecada su energía en el futuro, en lo que podría pasar o debería pasar, ya no tiene expectativas sobre la vida o la muerte, simplemente se entrega en el presente, ya no tiene las cargas del pasado, de lo que se debía haber hecho, sino que renuncia al pasado, y del pasado simplemente recibe la levedad de las lecciones, y en ese momento ella está contenida en sí misma, es decir, que está contenta, es contenido en uno, nada más. Cuando uno está contenido en uno, cuando uno está adentro, cuando uno no está ni en otro espacio, ni en otro tiempo, que en ese lugar sublime de la hora y aquí, entonces es como un niño. Y cuando es como un niño, goza y experimenta la alegría, y la alegría son las alas del corazón, cuando el corazón se puede conectar con el alma. Aquí hay una propuesta muy sencilla. Vivir espiritualmente es cultivar el buen humor, porque es que de mal humor uno no puede estar en contacto con el alma, eso no es posible. El buen humor es un medicamento milagroso, es analgésico, produce beta-endorfinas, reordena el sistema límbico, el tallo cerebral, el cerebro,
hace unas diabluras adentro que obviamente no tenemos que empezar a exponerlo desde el punto de vista bioquímico, sino cultiven el buen humor, cultiven la desnudez, la sencillez, el perdón, la alegría. Dejen pasar de una vez por todas el pasado, no lo vayan llevando a cuestas. Tomen posesión de su presente y disfruten la presencia. La presencia es la presencia del alma, es la presencia en nosotros. Y esa presencia no solo genera alegría, sino que genera un estado de comunión. Esa es la comunión, ¿sí? Ese estado de comunión es un estado de gracia, pero ese estado de gracia es un estado de gratuidad y de levedad en la que nosotros podemos ir ascendiendo. Y si de ese estado de gracia ustedes se comunican con el hijo, con el hermano, con el paciente, eso es una maravilla. La gente que está en estado de gracia o en ese estado de comunión o de comunicación interior genera alrededor de su campo un ordenamiento que embellece todo el entorno. Lo único que me interesa es su presencia. Si ustedes escuchan desde el corazón, si ustedes están presentes de verdad donde están, si ustedes habitan este segundo conmigo y ese segundo lo podemos compartir auténticamente, se genera un campo de tan rara belleza, un campo de tanta armonía, que ese campo de conciencia, ese campo del alma que se expresa en nosotros es un campo sanador. Así que la autenticidad florece en la alegría. La alegría restaura la inocencia y nos vuelve a poner en contacto con el presente. Disfrutamos así la presencia sanadora del alma cuando hay alegría. Claro, yo me estoy muriendo y llegas tú con tu cara de sepulturero, ¿sí? Pero si tú llegas a mí con tu humanidad, con tu sonrisa, con tu cariño, con la comprensión de lo que es la muerte, y a lo mejor me hablas de mi equipo de fútbol preferido, me cuentas un chiste aunque sea verde, no importa, y me haces reír, entonces eso es mucho más espiritual a que si llego yo armado de toda esa seriedad rígida del debería ser y del momento trascendente de la muerte, me pierdo la inmanencia de ese momento, me pierdo la humanidad, me pierdo el abrazo, la alegría, la sonrisa, todo eso que podemos compartir. Qué bueno que nosotros tengamos para darle a la gente nuestra alegría, que cultivemos esa alegría y se la podamos dar. Qué bueno que podamos dar de nuestro buen carácter. Eso es lo que necesitamos de un médico. Un buen médico tiene un buen carácter. Un buen amigo tiene un buen carácter. Una buena mamá está llena de buen humor. Dejemos el catastrofismo trascendentalista que nos tiene ahogados. A mí qué más me da sobre el último rincón de la galaxia o el centro de la galaxia, o si se me va a venir encima una constelación, no me importa. Yo ya sé que la Andrómeda viene a una velocidad fantástica hacia la Vía Láctea, y la Vía Láctea va hacia Andrómeda a una velocidad fantástica, y miles de millones de estrellas se van a chocar. ¿Qué tanto es eso que haya un pequeño terremoto, un pequeño choquecito aquí, cuando este es un universo de choques cósmicos? Eso está sucediendo permanentemente. El universo es una matriz de caos o de desorden o de crisis de la que está floreciendo y emergiendo un orden nuevo, está emergiendo la vida. Qué bueno que nos sumerjamos un correcto sentido de las proporciones en eso. Y cuando nos sumergimos en eso, entonces podías disfrutar este dolor. Claro, yo recuerdo muy bien una paciente que vimos por un dolor y estaba tan acostumbrada a su dolor, a que el dolor hacía parte de su vida, que un día me dijo, me despertó el no dolor. Ustedes se imaginan, claro, pero es cierto, me escribe y dice, me está despertando el no dolor, yo ya necesitaba mi dolor. De tal manera que a veces nosotros nos aliamos al dolor, al sufrimiento, lo envolvemos como si fuera un cuerpo que necesitamos, y a veces nos pudiéramos decir, ¿y qué sería de nosotros sin la queja? ¿Qué sería de nosotros sin el dolor? A veces necesitamos nuestro dolor cuando no tenemos otro lenguaje para dialogar con el mundo, llamamos la atención del otro como si fuéramos víctimas, y cuando somos víctimas renunciamos al poder, y cuando somos víctimas renunciamos a nosotros y dependemos de los verdugos
Y cuando somos víctimas renunciamos a la inocencia, renunciamos a la alegría, a la gratuidad, a la fluidez, a la gracia, todo eso que puede emerger de nuestro corazón y que es sanador. Así que es muy simple, es muy sencillo. El más prodigioso medicamento del alma es la gracia. Y la gracia es la comunión interior, la aceptación, la gratuidad y la alegría. Cultiven la alegría, porque cuando ustedes cultivan la alegría van a volver a ser como niños. Y de los niños es el reino de los cielos, el reino de los cielos es el reino del alma. Ese es el reino de la inocencia. Si no, vamos a quedar congelados como estatuas de sal mirando hacia el pasado. Vamos a perder nuestro propósito en la vida, nuestro presente y nuestro porvenir. Así que ahí tenemos una tercera dimensión para entrar en contacto con ese poder de los medicamentos del alma. Esa dimensión es la autenticidad, y la autenticidad tiene una quinta esencia que es la alegría. Y la alegría nosotros la llamamos la gran alquimista, porque la alegría no es contraria de ninguna otra emoción. ¿Sí? Un poquito de miedo más alegría, si nos reímos del miedo, nos reímos de nosotros y le ponemos buen humor al miedo, el miedo se disuelve. Eso es conocido en psicología. ¿Sí? Un poquito de ira más alegría produce heroísmo, ¿sí? En nuestros héroes. En O'Higgins, en San Martín, en Bolívar, existía mucha ira, pero esa ira fue liberada por la alegría del corazón que se expandió hasta procesos liberadores. O sea, que cuando ustedes le echan un poquito de alegría a la tristeza se convierte en serenidad, y la serenidad genera un poder enorme, porque es ser vórtice de huracanes, centro de huracán. La fuerza de la tormenta encuentra su punto de aplicación y su máxima serenidad en el centro de huracán. La vida va a tener tormentas, el lío es que ustedes no estén en su centro, pero para mantener en el centro el presente, el control de la presencia, es necesaria la alegría. Y un poquito de obsesión, porque todos nosotros somos obsesivos. Claro. ¿Qué me van a decir a mí que he sido un obsesivo compulsivo toda la vida? Claro, sí. Pero un poquito de obsesión más una pizca de alegría se vuelve sagrada y se convierte en consagración. Y la vida se hace sagrada. Así ya vamos a poder ir redondeando para acabar alrededor de la alegría, que es la autenticidad. Tú eres auténtico cuando eres como un niño. Y cuando eres como un niño te puedes gozar la vida, y si te gozas la vida, entonces aprendes que el objetivo de la vida es ser feliz. Empiezas a disfrutar y empiezas a ser feliz. No porque tienes, no porque te ganas la lotería. La gente se gana la lotería y un año después es más infeliz que antes de ganarse la lotería. A la gente le da un cáncer y es bien frecuente, yo hablo mucho con pacientes con cáncer y muchas veces después de su cáncer son más felices. Es el caso de nuestra compañera que antes, porque empiezan a aprender grandes lecciones, empiezan a aprender del amor, de la vida, a valorar lo que es esencial. Yo tengo un amigo que me dice, gracias a este SIDA yo me humanicé. Yo descubrí que era ser humano después de que me dio el SIDA. El SIDA no ha sido mi enfermedad, sino que ha sido mi gran maestro. Así que entonces miremos que la alegría, estar en el centro, no depende de que llueva, truene o relampaguee, de que pase o no pase, es absolutamente incondicional, depende de ustedes, depende de su actitud, no depende ni siquiera que van a ir a la cámara de gas, porque los grandes supervivientes, los supervivientes extraordinarios de los campos de concentración, no fueron los más atléticos, ni los más fuertes, ni los mejor nutridos, ni los más valientes, sino que aquellos que supieron conservar la libertad sublime, la libertad suprema al interior de saber que eran dueños de su actitud, que podían ir con la cabeza erguida a la cámara de gas o que podían ir como víctimas. Así que tenemos un instrumento muy poderoso que es nuestra actitud, pero cuando esa actitud es la de cultivar el contento, la confianza, el optimismo, la alegría, la gratuidad, la levedad, entonces ya estamos en el poder del alma. Y ahora tenemos, más allá de la autenticidad, el verdadero poder. ¿De dónde viene el poder?
¿De dónde se deriva tu poder? Del vacío y del silencio. No hay nada más poderoso que la levedad del vacío y del silencio. Lo más poderoso del océano no es el oleaje externo, pero cuando nosotros podemos llevar nuestro potencial al fondo del océano, cuando podemos tirar el ancla y anclarnos y tener raíces en el fondo, en la quietud, independientemente de que se mueva una tormenta externa muy grande, si estamos en ese centro sereno, nosotros tenemos el poder de ser lo que somos. El ser, aquello que somos en esencia, tiene una característica especial y es la serenidad. Yo digo que la serenidad es la condición esencial del ser. Eres. Cuando eres dueño de ti mismo, de ti misma, y eres dueño o dueña de ti mismo, cuando tienes el ancla en el fondo de tu océano, pero el fondo de tu océano, tu centro no está en tus pies, no está en la base de la columna vertebral, el fondo de tu océano es el centro de tu corazón, y en el centro de tu corazón hay un potencial magnético. Yo estoy hablando de energética humana, no de cuentos ni de metáforas, sí. Hay un potencial magnético enorme que tiene un poder ordenante sobre tu cerebro y sobre todos los órganos de tu cuerpo. Ese potencial ordenante que es 5000 veces más potente que el campo eléctrico o el campo magnético del cerebro, viene de tu corazón. Así como es tu corazón, así eres tú. Así como piensas en tu corazón, así eres tú. Si estás en ese fondo, en ese centro de serenidad, tienes el poder de transformarte y transformar la vida. El campo neuronal obedece al campo magnético del corazón, eso ya lo sabemos hoy. Cuando hay un sentimiento de amor incondicional, el hombre es un gran sanador. Grandes sanadores no es gente que estudió todo el esoterismo, toda la medicina oculta, no. El gran sanador es aquel que tiene coherencia en su corazón, que tiene coherencia interior. Aquel que tiene transparencia, que tiene sencillez, humildad, levedad, alegría, y además que experimenta en la vida un genuino deseo de dar de lo que es. Y si él experimenta el amor, multiplica el amor y sirve, porque el servicio es amor en movimiento. Así que cuando a mí me dicen cuáles son los medicamentos del alma, miren, unirnos incondicionalmente, tomarnos de las manos, de la mirada, del corazón, y un propósito común, e irnos para Chiloé, e ir a las cárceles, a los hospitales, no porque nos pagan, no porque nos aplauden, sino porque se nos da la gana, porque sí, porque disfrutamos de estos momentos como momentos del alma. Y cuando ustedes ven toda esta gente que viene, que del Brasil, de España, de Portugal, de Alemania, de todos lados, y se juntan aquí para bailar por la noche, claro está, para abrazarse, para sonreír, pero para ir a cargarse de la maravilla que es sentir el dolor humano y sentir que podemos intervenir para que ese dolor humano se pueda liberar. Esa es la manifestación de un poder del alma que ya no es individual. El alma es colectiva. Imagínense que todos nosotros somos chispitas de una sola llama, pero cuando las chispas se unen formamos una sola llama de amor viva que se va elevando con todo su poder transmutador. A eso lo llamamos el alma. Y viene la última circunstancia que rodea todo lo que es el contacto con el alma y la liberación del poder medicinal del alma, y es la libertad. ¿Sí? ¿Cómo nos liberamos? Juntándonos. Es que esa es una paradoja. ¿Sí? Es salir del mundo de la dependencia y conquistar el mundo de la interdependencia. Saber que tú estás allí para completarme, que tú le das sentido a mi humanidad, que como humanidad hacemos parte de un cuerpo. A mí es que me encanta esa bella metáfora del cuerpo místico de Cristo. Más allá de la religión, todos nosotros somos parte de un tejido. Toda la creación es un tejido y nosotros somos puntos nodales dentro de ese tejido. Si la Tierra fuera un ser vivo, nosotros somos puntos nodales de la conciencia. Nosotros somos conciencia de la conciencia en la Tierra, conciencia reflexiva. Y cuando tú quieres un punto nodal, se une a ese punto nodal y al otro y al otro, y así entre todos vamos entretejiendo
el bello colorido de un tejido que es un gran cuerpo en el que tenemos la vida, el movimiento y el ser, en ese momento yo me libero como individuo cuando encuentro mi humanidad, porque el sentido de ser humano es la humanidad, así que uniéndome al otro no solo no desaparezco, sino que afirmo plenamente mi individualidad, y en esa afirmación de la individualidad me reconozco como un punto nodal necesario al tejido de la creación. Y ese es el secreto de la libertad. Estamos aquí para liberarnos, pero no los unos de los otros, sino de la mano, del corazón, los unos con los otros, formando esa humanidad que somos todos, la de Chiloé, la del norte, la del sur, la del oriente, la del occidente, la de todos los tiempos, culturas y lugares. Es la misma humanidad, es la misma corriente que va pasando a través de nuestro corazón y que le da sentido a la vida. Y cuando le damos el sentido, ese sentido a la vida, comprendemos una cosa que yo no sabe la ciencia. Si yo doy un paso hacia adelante, toda la humanidad avanza. Si yo me quedo detenido, toda la humanidad se detiene. Todo depende también de mí. Cuando pretendemos que el mundo cambie afuera, la respuesta es muy sencilla. Como decía Gandhi, sé el cambio que tú pretendes para el mundo. Pero cuando salimos con nuestras banderitas reclamando nuestros derechos, sobre todo, no olvidemos nuestros deberes, nuestra responsabilidad como seres humanos, porque hay algo maravilloso. Gandhi lo decía: el Ganges de los derechos viene del Himalaya de los deberes. Así que realmente lo más liberador es asumir mi responsabilidad, pero la responsabilidad no es una carga ni un peso. ¿Qué es el alma entonces? Es mi capacidad de responder por mi humanidad, por mi vida. Es mi capacidad de ser autogestionario. Es mi capacidad de ser humano, sí, de ser humano y conectar mi humanidad con el otro. ¿Por qué razón? Porque el otro es responsable, y esa responsabilidad implica que él no solo está en contacto con un alma grupal o un alma colectiva, sino con un alma individual. Como almas individuales que somos, tenemos algo maravilloso, es conciencia de la conciencia, conciencia reflexiva y responsabilidad. Un animal reacciona, un reactivo químico reacciona, una planta es sensible, un ser humano es responsable. Estamos aquí como seres humanos porque tenemos capacidad para responder por lo que somos, y al responder por lo que somos nos podemos unir a ese gran ser en que tenemos la vida y el movimiento. Y ese gran ser es este planeta Gaia, un planeta vivo del que la Tierra es un tejido. Bueno, es lo que yo tenía para proponerles, para contarles. Y ahora viene lo más importante, y lo más importante es que intercambiemos entre todos. Así que yo ahora me vuelvo todo oídos. Cuéntame. ¿Es posible pasarme? Sí. Jorge, quisiera compartir un poco esto de la actitud que habla y cómo la palabra también es significativa a los cambios. Me ha tocado compartir con pacientes con cáncer, y cuando llegan y dicen, tengo cáncer, y yo les digo, no tienes, estás. ¿Cómo cambia la palabra? ¿Qué puedes compartirlo? ¿Por qué esa palabra resignifica tanto y dónde resuena? Estoy en una enfermedad, es decir, estoy en algo y no tengo. Como un juego de palabras, pero... No solo es un juego de palabras, sino que es que nosotros... La vida es un lenguaje. Ese lenguaje está en el ADN, está en nuestras moléculas, en nuestras células, en nuestro campo neuronal, en nuestras relaciones humanas, en nuestros alfabetos y nuestras lenguas, en nuestros sistemas de creencias. Digamos que todo es un lenguaje, todo nos habla, hasta el ADN nos está hablando permanentemente, y nosotros no nos damos cuenta que hasta con el más recóndito de nuestros pensamientos estamos hablando con el ADN. Ese es el asunto de los textos y los contextos. Pero claro, la vida es un lenguaje, y en todo ese lenguaje tenemos palabras y tenemos párrafos, ¿sí? Tenemos frases y párrafos. Y con las frases, las palabras y los párrafos tenemos comas, tenemos puntos y comas, tenemos puntos aparte.
y tenemos capítulos, y detrás de los capítulos tenemos un punto final, y tenemos el libro de la vida que está hecho de muchos capítulos, y después del libro de la vida, los capítulos, nosotros tenemos el epílogo. Pero aún después del epílogo, lo más significativo es el prólogo, porque uno, si fuera a escribir un libro, lo último que escribe es lo primero, el prólogo, cuando ya le da un sentido al libro. Entonces comparemos la vida con un lenguaje. Cuando yo digo tengo esta enfermedad, o cuando digo soy un enfermo, o cuando como médico digo esta es el lupus de la 16, yo ya no soy yo, no tengo ni nombre ni apellido, sino que me volvió un número, y además usted hace parte del 3% de los pacientes que sobreviven a los 5 años con este tipo de tumor. Es decir, que yo ya no soy yo, sino un número dentro de una estadística. Pero si yo cambiara mi lenguaje, y yo sé que como ser humano soy único y soy ya extraordinario, es decir, que yo soy un paciente extraordinario, me salgo de la curva, ¿sí? Porque siempre en toda curva hay esos bichos raros que se salen de la curva, pero esos bichos raros que se salen de las estadísticas es porque han descubierto una cosa: su unicidad, su individualidad, su manera de dialogar única con la vida. Así que nos vamos a cuidar mucho del lenguaje. Yo les cuento solamente 2 chistes que a mí me encantan, que son de la vida real. El primero es un paciente que tiene una enfermedad cardíaca terminal, está con una insuficiencia cardíaca congestiva, el corazón está dilatado y tiene un ritmo que los médicos conocemos, es un ritmo de galope. Entonces el médico va y se pone el estetoscopio y mira a sus alumnos y los mira encantado y dice: miren qué bello ritmo de galope tenemos aquí, ¿no? Él se olvida del paciente, pero claro, el paciente está maravillado porque es el gran jefe, ¿sí? Y entonces todos los estudiantes se arriman uno a uno, eran como 30, este ni se fatiga, sino que ve la cara helada de encanto de todos esos estudiantes descubriendo el ritmo de galope. Después de eso asisten a algo sorprendente, y es que el ritmo se normaliza, el paciente sale de su insuficiencia cardíaca y se recupera. Su enfermera, la que estaba más cercana a él, va y le pregunta qué le había pasado, y dice: pues que estoy feliz. Porque mi corazón va tan fuerte como el de un caballo. Imagínense que el jefe decía que iba a ritmo de galope, ¿no? Claro. Miren que eso es bien importante. Y existe también una paciente que tiene una estenosis tricuspidea, dicen una IT, una enfermedad terminal, bueno, en otros términos, pero el gran jefe dice tiene una ET entre nosotros, sí, una estenosis tricuspidea. Él en su código de lectura dice es una enfermedad terminal y se muere, hace una arritmia terrible y se muere, claro. Entonces nosotros somos habitantes del lenguaje. Imagínate que yo desde mi autoridad te ponga la mano en el hombro con compasión y te diga que es que terminas en una silla de ruedas, claro. ¿Eso qué significa? ¿Qué programa estoy llevando desde ese tipo de lenguaje? Pero si yo sé que eso es un evento posible, te miro a los ojos, te doy fuerza, te abrazo, hablo de la capacidad que tienes de gestionar tu propia vida, el pronóstico cambia totalmente. Nosotros, no solo por lo que decimos, sino, y aquí viene una cosa fundamental en el alma, ¿cómo lo decimos? Porque el lenguaje no son palabras, las palabras tienen entonación, tienen puntuación, y tienen música. Y el último ejemplo, para ver esa importancia del lenguaje, es una historia, un texto que a mí me encanta. Había alguien que leía sin hacer puntuación, leía los textos, entonces leía así: Sananto no era santo, vivía sobre una vieja, esta era la vida del santo. Pero el texto decía realmente: San Antonio era santo, vivía sobre una vieja estera, punto, la vida del santo, puntos suspensivos, ahí seguía. Claro, esa es una caricatura de cómo nosotros leemos el lenguaje de la vida, porque a veces decimos las mismas palabras, pero no hacemos la inflexión y la puntuación. Y sobre la música, yo tengo el chiste que a mí me encanta, porque es el de mi mamá. Mi mamá es muy especial por su lenguaje musical. Aquí esa musicalidad del lenguaje existe mucho en Chile. A mí me encanta porque ustedes no hablan, sino que cantan. Sí, claro. Sí. Entonces, yo le pregunto a la madrecita, la llamo por teléfono, y le pregunto: madre, ¿estás bien? Y entonces me dice: sí.
Entonces nosotros tenemos leyes de la música, un sí prolongado es un no sostenido, ¿no? Claro, así que también es ese asunto. La vida es una danza, ¿sí? Estamos danzando permanentemente. El valor de la comunicación no son las letras, no son las frases. Es mucho más importante que la música, es más importante la música que las palabras. Es cómo lo dices, y el cómo lo dices depende de dónde lo digas. Tú me puedes decir hasta botija verde, pero si me dices con amor, eso tiene sentido. Pero tú me puedes halagar, y si me lo dices sin amor, realmente me estás ofendiendo, porque me estás diciendo una gran mentira desde la vida. Así que tú me puedes decir que me quieres mucho y yo no te lo creo, pero si un día me invitas a comer y me regalas flores, entonces ya empiezo a creerte, ¿no? Así que existe otro tipo de código de lectura en la comunicación. Tus ojos lo dice tu mirada, lo dice la música de tu lenguaje, pero sobre todo, lo más importante, desde el punto de vista de los códigos de comunicación, en el plano más profundo de la conciencia, lo dice tu danza. Si no me lo dices con todo el cuerpo, yo no me lo voy a acabar de creer, ¿sí? Pero si tú lo dices danzando, es porque lo estás viviendo. Aquello que uno dice desde la vida siempre lo está bailando. Y en la comunicación, cuando nosotros vemos las relaciones humanas, es bien bonito porque eso se puede filmar, ¿sí? Cuando la gente está hablando, realmente está danzando. Si lo amplificáramos, es una bella danza, ¿sí? Y esa danza lleva algunas intimidades, y es que nos tocamos un poquito, la mano, yo te empujo, en fin, eso tiene mucho valor cuando nos aproximamos y nos tocamos. Y dentro de eso las culturas diferimos mucho, porque los ingleses se tocan una vez cada 15 minutos cuando hablan, los españoles por ahí cada 5 minutos, ¿sí? Los latinos por ahí cada 30 segundos, los italianos no dejan de tocarse. Entonces mire cómo son esos códigos de comunicación con los que tenemos que entrar en contacto para poder dialogar. Y lo último que yo quería decirles, mire, no se preocupen por lo que dice, que no mete las patas cuando habla, ¿sí? A veces dice tonterías, sí. Preocúpense sobre todo por lo que sienten cuando lo dicen, porque ese sentir se transfiere y es contagioso, ¿sí? Y en última instancia, lo que determina la calidad de la relación humana no es lo que digo o lo que hago, sino lo que hago sentir. Y háganse una pregunta: ¿cómo lo hice sentir? Eso es lo importante. O sea, dan un discurso bellísimo de ética y de ejemplos de la Biblia a su hijo y lo hacen sentir como un zapato, eso no tiene absolutamente sentido. Si no le dan tantos discursos de ética y lo miran a los ojos y lo abrazan y lo hacen sentir comprendido, eso es mucho más importante que todo el resto. Y es lo mismo con los pacientes, exactamente lo mismo. Lo que el paciente necesita es que nos comuniquemos desde la vida. Bueno, ¿algo más? ¿Otra pregunta? ¿Otra inquietud? No más inquietudes. Sí, tú. Con el tema de la autenticidad y de la entrega de la información, a veces ocurre que a uno le preguntan, me voy a morir, mi hijo se va a morir, ¿qué posibilidad? Y a uno le preguntan porcentaje, pronóstico, ¿ya? Y uno muchas veces sabe que el pronóstico de vida es ominoso, es muy malo. Y no sé yo si es correcto y uno deja de ser auténtico cuando hace una mentirita, ¿ya? Porque no sé si caen las mentiras piadosas, no sé si eso es correcto. Por eso quería que me ayudara en eso. A ver, la verdad no es intelectual, la verdad no es estadística, la verdad es la verdad del ser, y esa verdad del ser es profunda y es la verdad. Y lo que en una circunstancia es una mentira rotunda, en otra es una verdad profunda, verdadera, auténtica. Así que cuando la verdad incluye el amor, es de verdad, verdad.
Cuando la verdad se queda en la estadística del intelecto es una terrible mentira. Y cuando la verdad es estadística y no humana, entendiendo que cada ser humano es excepcional, entonces cuando yo veo a un paciente y dice, sí, estas son las estadísticas, el pronóstico visto desde el punto de vista médico, intelectual, todo es oscuro, yo lo digo con toda claridad, pero tu pronóstico, el tuyo, que eres un ser humano único, irrepetible, excepcional, puede ser el de un paciente extraordinario. Un paciente extraordinario es el que se sale de la curva. Sé tú un paciente extraordinario, pero si es el niño, sé tú una madre extraordinaria, porque es que el amor también nutre. No solo es la quimioterapia, no solo es la radioterapia, sino que es el milagro de tu amor, de tu acompañamiento. Mire, toda la medicina del mundo está cambiando y ha cambiado gracias a una cosa maravillosa que los pacientes no nos creen, porque si nos creyeran no se harían nada más. Pero esos sanganitos se van para otras partes, nunca pierden la esperanza, porque hay una cosa que yo oigo hablar todos los días, y es que no creen falsas esperanzas. Y ¿quién dice que la esperanza es falsa? La esperanza, es tu esperanza, ¿sí? Y yo no puedo ir matando la esperanza. Yo pongo mucho este ejemplo porque hay una experiencia muy bonita con ratoncitos. Unos ratoncitos se sumergen en un estanque del que no pueden salir y más o menos nadan 2 horas, a las 2 horas fatigaditos se ahogan. Pero si en el último momento, antes de que se ahoguen, tú los sacas y 2 semanas después los vuelves a meter en el estanque, ese ratoncito no dura 2 horas nadando, sino que dura 14 horas. Su potencial se ha multiplicado por 7. Es el mismo ratón, tiene las mismas calorías, la misma nutrición. ¿Cómo se llama eso? La esperanza. Es que uno cree que la esperanza es un embeleco mental, ¿no? Hay esperanza en el sistema inmune, hay esperanza a nivel molecular. Lo que tú esperas se inscribe hasta en tu genoma, en tu ADN. Cuando tú tienes esperanza, estás alimentando los antioncogenes. Cuando matas la esperanza, son los oncogenes los que se van a reproducir. Estás paralizando, estás generando un programa de desesperanza. Así que la esperanza es una realidad subjetiva que nosotros nunca podemos eliminar si tuviéramos ética médica. Es decir, que en nombre de las estadísticas, nosotros no podemos condenar la gente a muerte. ¿Te puedes morir? Claro. Si a mí me pregunta, ¿te vas a morir? Dice, yo también, todos nos vamos a morir, es lo único cierto. Pero entre tanto, nosotros los médicos no somos dioses, ¿sí? Eso corresponde, yo soy muy creyente en ese sentido, el límite de la vida no nos corresponde a nosotros. Eso de que yo le salvé la vida, no, te la salvó Dios, el alma, en fin, yo intervine como un agente de Dios y nada más, ¿sí? Pero cuando nosotros matamos la esperanza, quitamos la fe, quitamos las creencias, arrasamos la cultura, estamos haciendo mucho daño. Yo le digo a la gente, a nosotros nos toca ocuparnos de una cosa, de la calidad de la vida, porque a mí no me importa cuándo te mueres, eso lo sabe Dios, ¿sí? Eso es inaplazable para mí. A mí lo que me importa es mientras vive, mientras estás aquí, un día, un año, 10 años, me sobrevives. Lo que me importa es cómo vives, y ese cómo, esa cualidad está relacionado con el alma. El alma es la cualidad de la vida. A mí me interesa es el cómo, no la cantidad. Bueno, tenemos... Compartir, en realidad, en relación a lo que estaba diciendo, que ahora a mediados del mes hay un congreso de cuidados paliativos en Argentina y vamos a presentar desde la Sinergética una propuesta para que a través de los grupos de cuidados paliativos de hospitales generar participantes activos a la familia como participantes activos en el acompañamiento de los familiares que están muriendo a partir de la capacitación y entrenamiento en coherencia cardíaca y en de cómo estamos sintiendo, cómo está sintiendo la familia esa muerte. Así que, bueno, compartirlo, porque acá en hospitales recién hace poco está ingresando esto de terapias complementarias, entonces, bueno, me pareció bonito compartirlo acá. Nosotros tenemos, a propósito de eso, 2 ejemplos. Yo les voy a presentar, porque esto es la vida, no es teoría, es la vida. El primer ejemplo es que alguna vez tratamos a una niña que tenía un asma y descubrimos que había un problema en el ambiente.
Luego tratamos a su mamá, que no sabíamos que era la mamá tenía una cefalea vascular, descubrimos que había un problema en el ambiente, tratamos de corregirlo, y después de ver a esos dos personajes llega el esposo y padre, que era un médico, un colega, y entonces él se para en la consulta allá al frente y me dice, bueno, está muy bien que a mi hija se le haya quitado el asma, eso puede ser parte de las cosas estadísticas, ¿sí? Está muy bien que a mi mujer se le hayan quitado las jaquecas, bueno, eso todavía lo entiendo, aunque ya me pongo dudoso, pero lo que yo no entiendo es que la perrita que no quería vivir en la casa ahora, ahora no se quiera ir de la casa, explícamelo, ¿no? Ese es el primer ejemplo al respecto, ¿sí? Que es bien importante. Cuando hablamos del alma, nosotros creemos que esto es una cosa subjetiva, más o menos de un poquito de sugestión en enfermedades que conciernen a cosas psíquicas o a somatizaciones, pero no es cierto, es todo lo contrario. Tiene un efecto también a nivel de los animales, a nivel de las flores, a nivel de las plantas, porque nosotros hacemos parte de una armonía que no está separada de todo lo otro. Simplemente es para llamar la atención, qué bueno que nosotros, entre todos, desde nuestra vida, vamos generando una nueva cultura. Eso también son las caravanas. Una nueva cultura de la salud donde restauremos nuestra responsabilidad y también la esperanza que tenemos de interactuar sobre los otros. Y el último ejemplo, que es muy corto, es que es un ejemplo que a mí me conmovió enormemente. Es un niño que tiene una leucemia. Nosotros lo atendemos para mejorar la calidad de la vida, para amainar los efectos de la quimioterapia, de todo lo que le están haciendo. Y este niño se mejoraba mucho cuando le podíamos hacer una sanación. La sanación es muy simple, se conecta de nuevo con ese poder, ese potencial del alma, para que sea el potencial del alma la que nos lo nutra energéticamente. Lo hacíamos con su mamá, pero no sabíamos que este niño era el hijo de un neurólogo muy reconocido en la ciudad. De pronto, como el niño se mejoraba después de cada quimioterapia, en alguno de los viajes no pudimos hacerle la sanación, el niño se complicó mucho, y entonces ahí sí llegó el papá, el médico, y dice, yo no me lo explico, pero cuando ustedes hacen esos movimientos raros con las manos, a mi hijo le va mucho mejor, y vengo a decirte que prácticamente todos sus compañeritos ya se murieron por sus leucemias del mismo tipo, o por las complicaciones de la quimio, y este es el único superviviente. Y luego me dice con toda la honestidad, que a mí eso me parece maravilloso, esa es la actitud real del científico, dice, ¿será que tú me puedes enseñar a hacerle a mi hijo lo que tú le haces? Claro. Ahí empezó una cosa muy bonita con este neurólogo, que fue enseñarle a poner las manos, y él descubrió una sensibilidad maravillosa y exquisita, y una sensibilidad de una compañía con su hijo de tal dimensión, que no solo aprendió a hacerle la sanación, sino que él se tuzó como su hijo, porque su hijo andaba sin pelo. Entonces él se quitó el pelo, lo acompañó durante todo el proceso, el niño salió adelante. Este hombre, que es un gran neurocirujano, cuando va a operar a un paciente, le pone sus manitos. Ustedes se imaginan la belleza, él preparando el campo quirúrgico para operar un tumor cerebral con sus manos en una sala de cirugía. Pero no solo eso, sino que este niñito que hace tanto tiempo veíamos y que sus compañeros se murieron, en este momento es un estudiante brillante de medicina. Es un estudiante de medicina. O sea que ya tenemos, como estamos viejitos, ya tenemos la retrospectiva, ¿no?, de cómo esto se va a hacer, la retrospectiva a largo plazo, que nos enseña, eso es maravilloso, nos enseña cosas maravillosas sobre el poder del alma, pero sobre todo, es el espíritu de las caravanas, es que eso se puede enseñar, eso se puede delegar. Y el último ejemplo, ya para que descansemos, es uno que a mí también me conmovió. Pues, algunos de ustedes lo conocen, pero yo lo repito porque vale la pena por las lecciones que implica. Hay un vicedecano de una facultad de medicina en Colombia que nos llama en Navidad porque su hijo se está muriendo, su hija se está muriendo, con un estatus epiléptico, ya tiene aplanamiento de ondas cerebrales, los neurólogos no dan absolutamente nada por él, y entonces vamos y hablamos con papá y mamá, y está exactamente la niñita allí desconectada, llena de aparatos, están discutiendo si se desconecta o no.
Entonces hablamos con ellos y yo pregunto qué pasa y él dice que nada, claro, es médico y los médicos ven virus, bacterias, pero no ven nada más allá. Pero la señora muy inteligente le dice sí, sí pasó. Y es que nosotros nos íbamos a cambiar de casa, para hacer el cuento muy simple, se iban a un apartamento nuevo más estrecho, pero con dos cosas claves para la niña. Primero, tenían que dejar a sus abuelos con los que habían vivido. Y en segundo lugar, tenían que dejar la mascota, al perrito. La niña imploró, ya que era imposible ir con los abuelos porque no cabían, pero ¿por qué no me dejas llevar el perrito, papá? Y el papá ya se enojó y dice, yo dije que no, y cuando es no, y punto. Pues ese punto casi es el punto final para la niña, porque ahí estaba la niña con una meningoencefalitis terminal. ¿Ustedes se imaginan cómo el impacto, hablábamos del lenguaje, el impacto de una sola palabra puede deteriorar el sistema vascular, el sistema inmune y llevarlo a una meningoencefalitis? Pero lo maravilloso es que esta niña, de la que hace poquito tuvimos noticias, esta niñita, le decimos a la mamá que lleve el perrito a cuidados intensivos, ustedes se imaginan, claro, y que traiga a los abuelitos, y nosotros llevamos al presente aquello que había ocurrido en el pasado reciente, a ver si lo podíamos restaurar, ¿sí? Entonces los abuelos estaban, que la niña no oía absolutamente nada, ¿sí? Estaban en la cabecera diciéndole que iban a volver con ellos, que qué bueno, que no se preocupara, que se iban a juntar de nuevo. Pero lo más impresionante es cuando llevan el perrito. Ella lleva el perro en un bolso para meter el perro y además a cuidados intensivos. Ustedes se imaginan meter un perro a cuidados intensivos, sí, eso es dramático. Yo estaba ahí y veo, afortunadamente no era un Doberman, no era un perrito pequeño. Sí, yo veo que suelta el perrito, qué horror, ese perro saltando entre tubos, aparatos, cosas, boleando la cola, lamiéndola, y esta niña no respondía ni al dolor profundo, y cuando el perro le lamió la nariz y la cara, abrió los ojos. Esa fue la primera parte del milagro, ¿no? Cuando hablamos del amor, yo no estoy hablando de un amor en la estratosfera, ¿no? El amor puede tener la dimensión de una mascota. Para acortar el cuento, eso hace unos 10 años más o menos, 8 años, yo ya no me acuerdo mucho, un principio de Alzheimer que ustedes me llevan a papá. Muy bien, pero cuando vemos a esta niña es la primera en su colegio en este momento, de un aplanamiento de ondas cerebrales, no quedó ni con epilepsia, no quedó con secuelas, se reconectó ad íntegrum. Eso no lo podemos explicar desde la medicina convencional. Afortunadamente este es un médico, es un vicedecano que puede dar y da feliz testimonio de esto. Envió buena parte de sus estudiantes a las caravanas y aquí si eran Sintergética, él frecuentemente participa o participó también de este tipo de proceso. Entonces estamos hablando de cosas que se encarnan en la creación, en la gran cadena de la vida y también en una mascota. Muy bien, muchas gracias y buenas noches.